Miguel, un niño de 12 años, vivía en las sombras de Tijuana, en un vertedero lleno de escombros, basura y soledad. La vida le había quitado mucho, pero le había dejado algo muy importante, la fuerza de sobrevivir. Había perdido una pierna cuando un derrumbe lo atrapó mientras buscaba comida para su madre. Desde entonces, su único hogar era el basurero, donde, con su pierna amputada, lograba moverse gracias a una muleta improvisada. Una tarde, mientras recorría el lugar buscando algo de comer, escuchó un suave llanto. Al principio, pensó que era el viento, pero al acercarse más, vio a una mujer elegantemente vestida, sentada en el suelo, con el rostro cubierto por sus manos. Su llanto era desconsolado. Miguel, a pesar de su situación, no dudó en acercarse. Con voz suave y temerosa, preguntó: ¿Está bien, señora? La mujer levantó la cabeza lentamente, miró a Miguel con una expresión de sorpresa y confusión, como si no pudiera comprender cómo él había aparecido allí, entre toda la basura y el caos. «Como llegué aquí», susurró, su voz quebrada por el dolor. «Lo he perdido todo, todo ha colapsado». Miguel, sin pensarlo, se sentó junto a ella y, con una mirada de empatía, le dijo: «A veces, perder todo nos lleva a encontrar algo más. Yo también he perdido mucho». La mujer, llamada Sofía, observó al niño con curiosidad. Nunca había imaginado que alguien como él, un niño de la calle, pudiera entender algo tan profundo como el dolor de perderlo todo. Sin embargo, sus palabras la sorprendieron, y una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su pecho. Sofía, una mujer exitosa en el mundo empresarial, había llegado al basurero por accidente, buscando una salida a sus problemas. Había perdido su fortuna, su reputación y todo lo que alguna vez consideró seguro. En ese lugar, tan lejano a su mundo de lujos y decisiones importantes, se sintió completamente perdida. Miguel, aunque estaba en una situación desesperante, entendió lo que era la desesperación. Su vida había sido marcada por la tragedia desde que era muy pequeño, pero eso no le quitaba las ganas de ayudar a los demás. Con su pierna amputada, había aprendido a caminar con esfuerzo y a encontrar belleza en las cosas simples. Aquí, entre todo esto, siempre podemos encontrar algo valioso. A veces no se trata de lo que perdemos, sino de lo que encontramos al caer, dijo con seguridad, mirando el horizonte. Sofía no podía creer que ese niño, que había nacido entre las ruinas, pudiera enseñarle algo tan profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza, sino por una extraña sensación de comprensión que Miguel le había dado. El niño parecía saber más sobre la vida que ella misma. «¿Qué debo hacer?», preguntó Sofía, su voz aún temblando. «He perdido todo, no sé si puedo seguir». Miguel, con una calma sorprendente para su corta edad, respondió: «A veces, perder todo es solo el comienzo. Lo que importa ahora es lo que decides hacer con lo que queda». Sofía lo miró fijamente, como si viera por primera vez una salida. Miguel, con su corazón generoso, le dio un consejo que cambiaría su vida. «Quizás ya no puedas volver a tu vida anterior, pero siempre hay un camino nuevo que podemos tomar». Después de su conversación, Sofía se levantó lentamente, con la mirada fija en el niño. Miguel, al verla ponerse de pie, no pudo evitar sonreír. El poder de las palabras, el poder de compartir un momento tan humano, había cambiado algo en ella. A pesar de todo lo que había perdido, algo dentro de Sofía despertó. «¿Cómo puedo empezar de nuevo?», preguntó con una voz más firme, pero aún llena de incertidumbre. Miguel, con una sonrisa, le dio una idea. «Lo primero es creer que todo lo que has perdido puede ser reemplazado por algo aún más grande. Ayudar a los demás, dar lo que tienes, puede sanar el dolor». Sofía sintió una pequeña chispa de esperanza al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía un niño de la calle entender tan bien lo que ella necesitaba? Sin embargo, había algo en su tono que la hizo pensar que, tal vez, Miguel tenía razón. Podía ser que todo lo que había perdido le hubiese dado la oportunidad de renacer, de encontrar un propósito más grande. Con una determinación renovada, Sofía le preguntó a Miguel: «¿Y tú, qué sueñas hacer?». El niño pensó por un momento y respondió con una sinceridad que tocó profundamente el corazón de Sofía: «Quiero ayudar a otros como yo. Hay muchos como yo que necesitan una oportunidad». A partir de ese encuentro,
Sofía y Miguel comenzaron a caminar juntos por el vertedero, conversando sobre lo que podría ser su futuro. Sofía decidió donar su tiempo y recursos para ayudar a otros niños que, como Miguel, vivían en condiciones precarias. Sabía que no podía devolverle la vida a su antigua familia ni a sus viejos amigos, pero sí podía cambiar la vida de otras personas. Miguel, con su profunda sabiduría para su edad, ayudó a Sofía a entender que la verdadera riqueza no radicaba en las posesiones materiales, sino en las experiencias y en las personas que tocamos a lo largo de la vida. Sofía comenzó a organizar programas para alimentar a los niños y jóvenes del basurero, dándoles algo que muchos nunca habían tenido: esperanza. Poco a poco, la vida de ambos comenzó a transformarse. Sofía encontró un propósito en su dolor, y Miguel, aunque seguía siendo un niño de la calle, encontró un aliado en ella. Juntos, comenzaron a construir algo más grande que ellos mismos, una comunidad unida por la generosidad y la empatía. Los días fueron pasando rápidamente y el refugio que Sofía y Miguel estaban construyendo se transformó en un lugar lleno de esperanza. Aunque no tenían grandes recursos al principio, el trabajo incansable de ambos logró atraer a más personas dispuestas a ayudar. Sofía comenzó a organizar eventos de recaudación de fondos y a hablar con empresas locales que, al principio, dudaban, pero luego se unieron al proyecto. El refugio se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando las personas se unían por un propósito común. Miguel, por su parte, se mostró como un líder natural entre los niños y jóvenes que llegaban al refugio. A pesar de su corta edad y de su pierna amputada, su sabiduría era mucho mayor de lo que su cuerpo dejaba ver. Su vida en el vertedero lo había forjado, y sus palabras eran como faros de luz para aquellos que, como él, habían pasado por tanto sufrimiento. Los niños lo miraban como un hermano mayor, alguien que les daba esperanza, les enseñaba a valorar la vida y a nunca rendirse. Sofía, por su parte, se dedicaba con todo su ser a transformar la vida de los más necesitados. Había sido una mujer de negocios en su vida anterior, pero ahora su verdadera pasión era ayudar a aquellos que no tenían nada, que vivían entre las ruinas, tal como ella lo había hecho. Al principio, estaba perdida, pero ahora entendía que su verdadero propósito era brindar esperanza. No podía volver a su vida anterior, pero lo que estaba creando con Miguel era más valioso que todo lo que había perdido. A medida que el refugio crecía, también lo hacía la conexión entre Sofía y Miguel. El niño, con su actitud humilde y su amor por los demás, le mostraba a Sofía una forma de vivir que ella nunca había imaginado. No se trataba de tener más, sino de dar más. Juntos, comenzaron a abrir puertas a nuevas oportunidades para todos los niños del refugio. Sofía empezó a creer que, tal vez, este nuevo camino era el que siempre debió tomar. Un día, mientras revisaban la lista de donantes y preparaban el lugar para una nueva actividad en el refugio, Sofía se detuvo y miró a Miguel. Le preguntó, con un tono serio pero lleno de afecto: ¿cómo puedes ser tan sabio, Miguel? Con tan poco, nos has enseñado tanto. El niño sonrió y, con su voz suave, le respondió: no se necesita mucho para ser grande, señora. Solo hace falta el corazón. Y esas palabras fueron las que sellaron su destino. Sofía, con la fuerza de ese niño, sabía que lo que estaba creando no era solo un refugio, sino una revolución silenciosa que cambiaría para siempre la vida de muchos. El refugio, con el tiempo, comenzó a atraer más atención, y la noticia de la transformación que Sofía y Miguel habían logrado en tan poco tiempo empezó a extenderse. La gente de diferentes partes de la ciudad comenzó a llegar, no solo para ayudar, sino también para aprender de la increíble historia de este niño que había vivido entre la basura y que, con su sabiduría, había cambiado la vida de muchos. La vida en el basurero parecía un recuerdo lejano, pero el propósito que habían encontrado juntos seguía vivo. Sofía, por su parte, se dio cuenta de que su misión no era solo reconstruir lo que había perdido, sino también ayudar a los demás a encontrar su propio camino hacia la paz y la esperanza. El refugio pasó a ser más que un lugar para los más necesitados. Se convirtió en una escuela de vida, un lugar donde se enseñaba a las personas a compartir, a perdonar y a empezar de nuevo. Sofía trabajaba incansablemente para que cada día más personas tuvieran la oportunidad de reconstruir sus vidas, tal como ella lo había hecho. Miguel se convirtió en un ejemplo para todos los niños y jóvenes que llegaban al refugio. A pesar de su pierna amputada, siempre los inspiraba a no ver sus limitaciones como barreras.
Para él, cada día era una nueva oportunidad para aprender, enseñar y dar lo mejor de sí. Los otros niños, al verlo tan feliz y comprometido, comenzaron a creer también en ellos mismos. El refugio se llenó de risas, de historias compartidas, de sueños reconstruidos. El impacto de este refugio no se limitaba solo a las personas que ayudaban. En los rincones de Tijuana, la gente empezó a hablar de Sofía y Miguel. En su comunidad, comenzaron a surgir iniciativas similares. Lo que antes parecía un lugar de desesperación se había convertido en un faro de esperanza, donde personas de diferentes ámbitos se reunían para crear un futuro mejor para todos. Sofía y Miguel se dieron cuenta de que, aunque el camino había sido duro, al final valió la pena. La verdadera riqueza que habían encontrado no estaba en los bienes materiales, sino en las personas que habían tocado. Un día, mientras Miguel y Sofía caminaban por el refugio, él se detuvo y le dijo: «Mira todo lo que hemos logrado, señora. Mira lo que podemos hacer cuando ayudamos a los demás». Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. Sabía que había encontrado algo más grande que cualquier riqueza material, había encontrado su propósito en la vida. A medida que el refugio crecía, también lo hacía la atención hacia Sofía y Miguel. En una de las reuniones que Sofía organizaba con los inversionistas, se presentaron nuevas oportunidades para expandir el proyecto, pero también vinieron los desafíos. Un día, mientras Sofía revisaba documentos, recibió una llamada inesperada de su abogado. La noticia que le dio dejó su corazón en un nudo. «Señora, hemos encontrado algo muy importante sobre su familia». Al principio, Sofía no entendía. ¿Qué podría tener que ver su familia con lo que había sucedido en el refugio? Su abogado le explicó que, debido a su éxito en la transformación del refugio, habían encontrado un antiguo testamento que su familia había dejado antes de su caída financiera. En ese testamento, Sofía tenía derecho a una gran suma de dinero, una suma que, si decidía aceptarla, cambiaría por completo el rumbo de su vida y de su refugio. Sofía se quedó en silencio, mirando al teléfono, con las manos temblando. Esta noticia, aunque positiva en un sentido material, le hizo cuestionarse sobre lo que realmente quería en la vida. Había encontrado un propósito más grande que cualquier riqueza. Debía tomar el dinero y devolver a su vida anterior o seguir con el refugio, sin olvidar lo que había aprendido junto a Miguel. Miguel, al ver el rostro de Sofía, se acercó y le preguntó qué sucedía. Ella le contó lo que había sucedido y le preguntó su opinión. El niño, con su inocencia y sabiduría, le respondió: «El dinero puede comprarnos muchas cosas, señora, pero no puede comprar lo que hemos creado aquí. Lo que hemos hecho juntos es más grande que cualquier fortuna». Sofía sonrió, agradecida por las palabras de Miguel. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que su verdadera riqueza estaba en la gente que había tocado. Con el tiempo, el refugio se consolidó como un lugar de cambio, no solo para los niños y adultos que se acogían a él, sino también para la comunidad que comenzó a verlo como un símbolo de esperanza. La noticia del trabajo de Sofía y Miguel comenzó a expandirse, y muchas personas se acercaron con el deseo de colaborar, donando no solo dinero, sino también su tiempo y habilidades. Gracias a los esfuerzos de todos, lograron abrir más centros de apoyo en otras áreas de Tijuana. Cada nuevo refugio era un paso más hacia un futuro mejor para aquellos que más lo necesitaban. Miguel, siempre con una sonrisa, vio cómo su pequeño mundo se expandía. Los niños del refugio lo miraban como un ejemplo a seguir. Su vida, que había comenzado entre los escombros del vertedero, ahora se convertía en una inspiración para muchos. Las lecciones que compartía, sobre resiliencia, gratitud y superación, comenzaban a ser escuchadas por aquellos que jamás imaginaron que podrían cambiar sus destinos. El trabajo de Sofía y Miguel se convirtió en un movimiento que trascendió las fronteras del refugio. Sofía, mientras tanto, sentía una mezcla de gratitud y humildad. A veces, se detenía a observar el lugar que había ayudado a construir, recordando cómo todo había comenzado. Sabía que la fortaleza de lo que habían logrado no radicaba solo en lo material, sino en los corazones de las personas que se habían unido por un propósito común. Lo que comenzó con el simple deseo de ayudar se había convertido en una red de apoyo que daba la oportunidad a cientos de personas de reconstruir sus vidas. Un día, mientras supervisaba la distribución de alimentos en el nuevo centro, Sofía se encontró con una mujer que, al ver el refugio, no pudo evitar emocionarse.
Ella le contó que había perdido a su hijo en un accidente hacía algunos años y que, tras vivir en la calle, nunca había encontrado un lugar que la aceptara como era. La mujer le agradeció profundamente a Sofía por crear un espacio donde no solo se atendían las necesidades básicas, sino también el corazón de aquellos que habían sufrido. Era un recordatorio de que el trabajo de Sofía y Miguel estaba tocando vidas más allá de lo imaginable. En ese mismo instante, Sofía se dio cuenta de algo importante. El refugio no solo estaba ayudando a las personas que llegaban, sino que también estaba transformando la forma en que la sociedad veía a los más vulnerables. Con cada historia que escuchaba, con cada vida que cambiaba, entendía que lo que habían logrado era mucho más grande que lo que había soñado al principio. El refugio se había convertido en un faro de esperanza para todos aquellos que, alguna vez, pensaron que el futuro no tenía más que oscuridad. Con el paso del tiempo, los impactos del refugio fueron cada vez más visibles. Sofía y Miguel veían cómo, poco a poco, la vida de las personas que llegaron al refugio se iba transformando. Algunos comenzaron a estudiar, otros a trabajar en pequeños oficios, y muchos, como resultado del apoyo emocional que recibían, empezaron a sanar de las heridas profundas que les había dejado la vida. El refugio, que alguna vez fue un lugar de desesperanza, ahora era un hogar de nuevas oportunidades. La conexión que Miguel había formado con los demás niños y jóvenes del refugio se volvió aún más fuerte. A pesar de las dificultades que había vivido, su presencia transmitía una paz y seguridad que solo alguien que había enfrentado grandes pruebas podría ofrecer. Cada vez que hablaba de su experiencia, les enseñaba que el sufrimiento no definía su futuro, sino cómo decidían enfrentar lo que les tocaba vivir. Sofía, al ver la forma en que Miguel se había convertido en un líder, se sintió orgullosa de haberlo conocido. Un día, un grupo de empresarios locales visitó el refugio para ver cómo podían contribuir a la causa. Al conocer las historias de vida de quienes allí se encontraban, muchos de ellos se sintieron profundamente conmovidos. Decidieron ofrecer becas de estudio, crear alianzas con empresas locales para ofrecer empleo y abrir nuevos proyectos que ayudaran a la gente del refugio a integrarse al mercado laboral. Sofía y Miguel recibieron estas noticias con humildad, sabiendo que el verdadero valor del refugio no estaba en la cantidad de dinero que pudieran recibir, sino en el impacto real que estaban causando en las vidas de las personas. El trabajo que Sofía y Miguel habían comenzado juntos se multiplicaba cada día. Las personas que tocaban su vida, ya sea a través de una charla, un gesto de apoyo o un pequeño aporte, se sentían parte de algo mucho más grande que ellas mismas. Aquella comunidad de apoyo no solo era una respuesta a las necesidades materiales, sino una respuesta al vacío emocional que muchos sentían en sus corazones. Sofía y Miguel se habían convertido en los pilares de un movimiento de esperanza. Un día, mientras Miguel y Sofía caminaban por el refugio, Miguel se detuvo a mirar a su alrededor. Le dijo a Sofía con una sonrisa llena de gratitud: todo esto comenzó con solo un sueño, y mira lo que hemos logrado. Sofía asintió, tocada por las palabras del niño. En ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre, que el refugio que habían creado no solo había sido un lugar para aquellos que necesitaban ayuda, sino un lugar donde todos, incluyendo ella misma, habían encontrado la verdadera fuerza para seguir adelante. Sofía y Miguel miraban a su alrededor, observando lo que habían logrado juntos. El refugio, que en su inicio fue un simple acto de bondad, se había convertido en un símbolo de lucha y esperanza para cientos de personas. No solo habían dado un techo a los que más lo necesitaban, sino que les habían brindado la oportunidad de reconstruir sus vidas. El sueño de Miguel, aquel niño sin una pierna, que una vez vivió entre los escombros del vertedero, ahora era una realidad para todos. El trabajo incansable de Sofía y Miguel había tocado muchas vidas. Juntos, habían creado una comunidad sólida, basada en principios de respeto, empatía y amor. En cada rincón del refugio, se podía sentir la calidez de las relaciones que se habían formado. No solo se ayudaba a las personas con necesidades materiales, sino que se les ofrecía algo aún más valioso: un futuro lleno de oportunidades. Cada sonrisa, cada historia de superación, era un recordatorio de que, cuando se les da una oportunidad, las personas pueden cambiar. La transformación que vivieron aquellos que llegaron al refugio no solo se vio en su situación económica, sino también en su forma de ver el mundo. Los niños que antes se sentían olvidados, ahora estaban aprendiendo, jugando y soñando con un futuro brillante.
Las mujeres que habían perdido la esperanza, hoy eran ejemplo de valentía y determinación. Los hombres que una vez se sintieron derrotados, ahora tenían la confianza para luchar por sus derechos y por el bienestar de sus familias. Sofía y Miguel, en su humildad, sabían que el verdadero valor de lo que habían logrado no era el edificio ni el dinero que habían recibido, sino el cambio profundo que se había gestado en las vidas de aquellos a quienes habían tocado. La noticia del refugio siguió llegando a más y más lugares. Personas de todas partes comenzaron a unirse al movimiento. Algunos ofrecían su tiempo como voluntarios, otros donaban recursos, y muchos compartían sus propias historias de superación. Era un ciclo continuo de generosidad y amor. El impacto de Sofía y Miguel fue más allá de lo que habían imaginado, inspirando no solo a los habitantes del refugio, sino a toda una comunidad que aprendió el verdadero significado de la solidaridad. En una tranquila tarde, mientras Sofía y Miguel observaban cómo las luces del refugio se encendían una por una, se dieron cuenta de algo profundo. Habían comenzado este viaje con la esperanza de transformar las vidas de los demás, pero, en el proceso, sus propias vidas se habían transformado de una manera que jamás habrían imaginado. El amor, la esperanza y el esfuerzo colectivo habían sido las claves que les habían permitido lograr lo imposible. Juntos, sabían que el futuro de todos los que formaban parte de esa gran familia apenas comenzaba, y que cada día sería una nueva oportunidad para seguir construyendo un mundo mejor.